doctor Martín Deltín, candidato a intendente por el Frente para la Victoria en la ciudad de Las Toscas. Muy buenas tardes, a pesar de la lluvia, ¿cómo le va? Buenas tardes, Antonio, buenas tardes a toda tu audiencia, la verdad que muy bien, gracias. Bueno, me alegro y le agradezco mucho porque a pesar de la lluvia está lloviendo mucho, llegó todo mojado a la radio, evidentemente está recorriendo los barrios, ¿no? No, en esta oportunidad estamos mojados porque estamos en la plaza, junto con César López, Mónica y con todo el equipo, bueno, acompañando a los amigos de Frutas para Todos, que a pesar de la lluvia tienen un montón de gente y bueno, por ser conocidos de ellos y demás, fuimos a saludarlo, a compartir un ratito y le estuvimos dando una mano ahí en lo que es las frutas, el traslado. Cada vez que viene llueve, yo cuando vino la primera vez llovió, se largó a llover. Y mejor que llueva, porque con la cantidad de gente que hay, si no llueve, creo que duraría media hora duraría el camión, sí, bueno, sí. ¿Los precios se mantienen? Sí, no, muy económico todo, así que la verdad que la gente muy conforme, en la medida de sus posibilidades, llevando... Bueno, fruta y verduras para todos, gracias al gobierno nacional, a Cristina Fernández de Kirchner, a una política que se refiere primero a fortalecer a los productores de Mendoza, por un convenio con la provincia de Mendoza, y que directamente esos productores colocan al consumidor final sus productos. Pero también aquí hay un mensaje político muy importante, que es ¿por qué nos salen tanto los productos a nosotros en las góndolas? Siendo que si los traemos del productor con transporte, trayendo los 1500 kilómetros y demás, tenemos diferencias de precios a la mitad de lo que conseguimos acá. Y bueno, ahí tenemos una serie de intermediarios que hacen que hasta el mismo supermercadista que nos vende a nosotros aquí la reciba a un precio muy alto, ¿no? Bueno, ahí está, es un mensaje que esperemos que aquellos intermediarios que generalmente se quedan con el porcentaje más alto de ganancias. Sí, es así. Porque en definitiva el que lo produce, que es el que pone el lomo, apuesta, arriesga, paga personal, se lleva una ínfima o un ínfimo porcentaje de ganancia y no así el intermediario, que es el que... Así es, eso es lo que está pasando. Bueno, ojalá se evite. Bueno, pero por eso te digo, son mensajes y también son mecanismos que tienden a romper esas cadenas de monopolio. Bueno, son acciones políticas puntuales, ¿no? Que está bueno que la haya tomado la presidenta. Bueno, yo me alegro mucho que el camión esté nuevamente en Las Toscas y ojalá dentro de 15 días esté nuevamente y que recorra todo el norte de la provincia de Santa Fe y que todos nuestros hermanos norteños puedan consumir pera barata, manzana barata, durazno barato y todas las vino barato. ¿Vino también hay? Sí. Bueno, pero en lugar de vino podemos comprar un dulce, ¿no? Para hacer compramos dulce de membrillo. Mira, la barra de dulce de membrillo de 5 kilos a 50 pesos. La mitad, 25 pesos, o sea, 2,5 kilos de membrillo. Claro. Es accesible. Totalmente. Sí. Así que, bueno, me alegro mucho porque detrás de todo esto hay gestión. Exacto. O sea, no es que ellos vienen a Las Toscas de casualidad. No, siempre en todo esto hay un apoyo, digamos, a este grupo, a este espacio, que por ahí hace que se faciliten estas llegadas aquí a la ciudad de Las Toscas, ¿no? Bueno, me decían, ¿por qué Martín Deltín candidato primero? ¿Y dónde nace el amor por la política de Martín Deltín? Dice, es un muchacho inteligente, profesional, que tiene todo. ¿Por qué se mete en política Martín Deltín? Preguntas que hacen los oyentes que yo se lo traslado a ustedes. Bueno, en realidad, Antonio, yo creo que el amor a la política viene inculcado desde la cuna. Mis padres han sido militantes justicialistas desde la vuelta a la democracia, han participado constantemente y yo me crié, yo nací en el 79, así que ya cuando di mis primeros pasos ya llegó la democracia y me crié en una unidad básica. Hoy muchos de los dirigentes y militantes de la vieja guardia, digamos, como le decimos nosotros, que nos están acompañando, eran los muchachos y jóvenes en aquel momento que impulsaban los ideales del justicialismo y demás, y uno andaba metido entre las patas, ¿no es cierto?, de la gente grande y empezaba a mamar lo que es la mística de la política, empezaba a tener un claro perfil de integración, de no importar
de dónde venimos, porque cuando llegan esos momentos de lucha nos ponemos todo en pie de igualdad, juntamos los codos y vamos para adelante, entonces no importaba si tenía, si no tenía. Normalmente en el justicialismo las campañas no tenemos, pero bueno, y desde ese momento uno empezó a criarse y a internalizarlo. Entonces yo decía, hasta los 18 años, uno, por lo menos en lo que a mí respecta, etapa donde también me empecé a involucrar en el centro de estudiantes, conformamos el primer centro de estudiantes de la escuela técnica, participamos en los modelos de Naciones Unidas, hubieron un par de actividades que me volvieron a redoblar el compromiso. Hasta ese momento uno era justicialista, como quien dice, por la camiseta, por el sentimiento, por el ver que la gente que más nos necesita requiere del esfuerzo que uno tiene que hacer, y también eso uno lo mamó de la forma de ser de la familia, ¿no es cierto?, de ayudar constantemente. Te hablo de mi padre, ¿no?, de hacerlo desinteresadamente en su profesión, de estar. Yo he visto a mi padre dar muchísimo de su vida hacia los demás, y eso, y mi mamá, ni hay que decirte, para mí un ejemplo, son los ejemplos de mi vida, son mis padres. Entonces, ese dar al otro sin importar nada más que el hecho de que nos necesita, es una vocación sumada a mi cercanía. No lo quiero decir a la Iglesia Católica porque en realidad es mi cercanía a Dios, más allá de que soy católico, pero también tuve el gusto de participar en los Conquistadores, que son de otra iglesia, y también hemos compartido momentos muy lindos. Esa vocación, que primero es como una pasión, después una vocación, se vio consolidada con la posibilidad que tuve de cursar 3 años de ciencias políticas, hasta que decidí que iba a realizar la carrera de abogacía, y estudié derecho, abogacía, pero que en ambas carreras me han dejado un bagaje muy interesante, en la cual no solo ya era la vocación y el corazón lo que me hacía ser justicialista, sino la razón también, porque creo que el justicialismo es el movimiento que ha reivindicado a los hombres en Argentina, que nos ha puesto en un pie de igualdad, y quien tiene una concepción de que todos somos iguales, necesariamente, a mi modo de entender, debería ser peronista o debería ser justicialista. Soy muy respetuoso de todas las ideologías partidarias, pero digo, a esto se ha venido madurando y machacando. A la par de esto que te estoy contando, que es algo muy personal y que refiere a la pregunta de por qué vos me decías de dónde surge la vocación política de uno, han sucedido todas las participaciones electorales y de campaña y de acompañamientos en la ciudad de Las Toscas. Yo he estado, incluso cuando tenía que vivir en Santa Fe o en Córdoba circunstancialmente, he estado aquí y he acompañado. Muchas veces nos tocó llorar a los justicialistas porque hemos perdido muchas elecciones, pero son circunstancias que nos fortalecen y que nos hacen ir para adelante. Creo que este hijo lo tengo como ejemplo vívidos a mis padres. Mi viejo, que es médico, mi vieja, que es profesora, pero que toda la vida me dieron ejemplo, y es lo más alto que yo tengo en la política. ¿Algún personaje político, algún dirigente político que lo tenga como ídolo, digamos, que no sea su mamá o su papá? Sin duda, o sea, nos referimos a Juan Domingo Perón, en primer lugar, a la entrega del corazón de Eva. A mí me marca mucho el sentimiento que representa Eva para el movimiento nacional. Y por supuesto, uno por ahí no lo pone en la dimensión de ídolo porque es contemporáneo, porque nosotros nos jugamos por él en el 2003, porque lo veíamos desgarbado, empachatado, con el saco cruzado, pero para mí Néstor Kirchner es una persona que, más allá de las controversias y las pasiones que se despiertan en este momento, Néstor y Cristina, seguramente que
sea, hoy muchos lo reconocemos y lo valoramos, pero a lo largo del tiempo y con otra mirada van a ser reconocidos como verdaderos ídolos de la política argentina. Bueno, nació en un hogar peronista, justicialista, que practicó y sostuvo como bandera siempre la política. Fue militante, fue de chiquito militante, eso es lo que me acaba de decir. Es peronista por convicción, porque lo siente. Por corazón y por convicción. Por corazón y por convicción. Pero ¿por qué candidato a intendente? Digo, uno puede ser de un partido político, ayudar a la gente y no necesariamente querer ser candidato. En este caso, pregunta a la gente, ¿usted es candidato por conveniencia o por convicción? Claramente por convicción, Antonio. Sinceramente creo que, para decirlo de otra manera, le hemos dado la oportunidad a distintos compañeros en los últimos años. Para decirlo más en claro y criollo que nos está escuchando del otro lado, personalmente yo le empujé el carro a todos los compañeros. Y si no, que venga uno de los compañeros y me diga, no Martín, vos no estuviste, vos no acompañaste, vos no sumaste, vos no... Creo que le hemos dado la posibilidad a todos los demás. Sí creo que tengo el derecho legítimo de, habiendo sido propuesto por los distintos sectores del justicialismo que han logrado una unidad, tomar una responsabilidad en un momento que creo que Las Toscas necesita nuevamente un cambio. Creo que Las Toscas necesita ser transformada, que Las Toscas tiene mucho para dar y que Las Toscas debe mucho a su gente. Las Toscas debe mucho a su gente, duele mucho lo que falta. Yo le voy a tirar 3 nombres y usted me dice lo que le parece, ¿puede ser o no? Pero empezamos de la actualidad y vamos hacia atrás, Antonio, y completamos los años que Las Toscas lleva como municipio. O sea, le voy a tirar el nombre de los últimos 30. La frontalidad es nuestra característica. A ver, ¿qué piensa de Leandro Chamorro, intendente? Yo creo que Leandro Chamorro es una persona que ha partido con una buena idea, que es de hacer una apertura del municipio como institución madre, porque en realidad eso requiere después el acompañamiento de las demás instituciones y del pueblo, porque si no uno solo, una golondrina no hace verano, que ha partido con una buena idea, pero que se quedó en la idea, no ha logrado realmente que hoy los tosquenses sintamos que el municipio es de todo y que se está trabajando para todos, y hay muchos ejemplos puntuales para explicarlo. Creo que ha tratado de dar algunas soluciones de infraestructura, que ya lo he dicho en otro momento, que yo siempre voy a estar de acuerdo con lo que se hace, pero las cosas que se hacen se deben hacer bien, se deben hacer planificadas, se deben hacer pensadas y programadas a futuro. Entonces, como doy el ejemplo del caso del parador, me encanta el parador, me fascina que los tosquenses no tengan que estar afuera de la YPF y en ese problema del tránsito y demás, pero ahora van a estar un parador del otro lado de la ruta 11, que tampoco espero sea un problema para los peatones, para la gente que tiene que entrar y salir. Me encanta la obra en sí, pero digo, ¿por qué no la hicimos donde la había hecho don Federico? ¿Para hacer un parador si eso era un parador? ¿Por qué? Porque Darío dijo, no, esa obra es de la anterior. Hablando de Darío, ya hablaremos, ¿no? Pero digo, no, porque la hizo don Federico, hay un problema legal y esto, y vamos a hacer algo grande, perfecto, tumbamos un parador hecho, o medio a hacer. Nos vamos a otro lugar, armamos un proceso interesante. Creo que fue el único proceso en los últimos años que se ha dado a lo que nosotros proponemos como desarrollo local, que es a generar ideas que estén consensuadas por la comunidad y por las instituciones y que sean aceptadas por ser propuestas por ellas mismas, ¿no? Como era la localización de la terminal y con una proyección de futuro. Eso era lo más interesante que tenía esa obra. Tenía una visión de decir, bueno, no importa si pasan 50 años, porque vamos a tener lugar para donde crecer. Está previsto, se puede. Ahora, resulta que, como era una idea que se hizo en la gestión de Vega, esta gestión aduce un problema, que el título, que la compra y demás. Yo te he hablado
con la gente que estuvo involucrada en esas cuestiones y no hay voluntad política de solucionarlo. Entonces la desechamos. ¿Por qué? Porque la había hecho en la época de Vega. Y luego vamos y hacemos un parador del otro lado de la ruta 11, donde la gente que maneja urbanística no lo recomienda. Ahora, de todas maneras, me alegro por el parador, pero es un parador que está pensado para hoy, y lo que tenemos que gobernar, digo, en caso de llegar a la gobernación, a gobernar Las Toscas, tenemos que gobernar Las Toscas, tenemos que gobernarla para hoy, pero pensando en un futuro. El día que tenga que extender ese parador, ¿cómo lo van a hacer? ¿Para arriba? ¿Lo vamos a hacer 2 pisos, 3 pisos? Son cosas de sentido común, Antonio. Y me parece que una persona inteligente, como lo es el intendente Leandro Chamorro, estas cosas no se le deberían pasar por alto. De todas maneras, yo no tengo nada para decir en lo personal de don Leandro. No, por eso le digo, Leandro Chamorro como intendente. Ahora vamos a Darío Vega como intendente durante 8 años. Yo creo que Darío, cuando fue intendente, tuvo distintos momentos. Para mí, de modo de entender, el mejor momento fue cuando tuvo que hacerse cargo del municipio en una situación difícil del país. Y que sin recursos. Pero bueno, digamos, porque es fácil gobernar cuando hay muchos recursos, como es el caso de hoy. Pero en ese momento donde no había dinero, donde no había plata, creo que él hizo muchos esfuerzos, acompañado por un sector importante de la comunidad, y que se han puesto esperanzas en él. Yo nunca fui parte de su gestión, incluso electoralmente en algún momento hemos estado en vereda distinta, pero siempre lo hemos manejado con el respeto que se debe. Yo tuve la posibilidad de charlar más de una vez con él de cuáles eran las ideas, cuáles eran los proyectos que se manejaban aquí en Las Toscas, y como yo siempre digo, quien no aprende del otro es porque no sabe nada. Así que yo también aprendí de él. Quien inició Las Toscas como ciudad, administrativamente gobernando en lo político, a quien se lo considera un caudillo de la vieja política, Federico Aldo. Bueno, yo ahí tengo 2 cuestiones para decirte. Una, que creo que fue justamente el último gran caudillo que tuvo Las Toscas, y una persona que tuvo una profunda llegada con la gente. De todas maneras, para mí siempre fue un modelo de gestión a combatir. Totalmente, o sea, para serte totalmente honesto, o sea, para mí era una gestión conservadora, que no proponía al desarrollo de infraestructura, hacer grandes obras, avanzar, sino más bien que me acuerdo cuando tuvo una crisis del ingenio, sacó $400.000 del banco y se los prestó. Me parece bárbaro que se lo haya prestado al ingenio. Ahora, ¿cómo hace un municipio que está comprometido y que está en el desarrollo para tener $400.000 en el banco guardado? Es un ejemplo para decirte. Y después demasiada dádiva, no ayuda social y demás, demasiada dádiva. Es un modelo clientelar y que me parece que no es lo que se necesita, porque cuando nosotros hoy estamos proponiendo hacer una asistencia directa e ir a la gente que menos tiene, tenemos que pensar ya como ciudad de ponernos criterios objetivos que marque el sector vulnerable, la prioridad en el gasto, lo asignamos presupuestariamente y destinémoslo. No lo hagamos con a ver, vos qué puntero tenés y quién es y a le arreglamos y al de al lado no. Digo, ese modelo me representa la época de don Federico, más allá del aprecio que uno le pueda tener. Solamente agregarte, Antonio, que se me pasó por alto de comentar cuando me pediste una opinión de lo de Darío. Yo creo que su gestión tuvo un punto, tuvo este punto del desarrollo, del trabajo, los chicos del deporte hicieron un buen trabajo. Creo que lo que no pudo solucionar Darío es la confrontación. Antes eran los radicales contra los peronistas, después los peronistas contra los radicales. Me parece que se hizo una división social muy importante. De todas maneras, yo creo que él mismo lo vio a esto más adelante y que, bueno, son cosas que pasan en la gestión. Sí decir de que a nosotros como justicialismo, como Frente para la Victoria, como espacio alineado al gobierno nacional, nos interesó hasta el último momento del cierre de lista de que él participe juntamente con nosotros, porque valoramos lo que puede aportar
en lo que va a ser para nosotros la recuperación de Las Toscas y la transformación de Las Toscas. Pero bueno, él ha optado por otro camino, por otro partido político y por un espacio donde está Cachi Martín y donde está Don Cariñano, el cual sinceramente para la gente que no lo conoce aquí en Las Toscas, solamente decir que Don Cariñano no es la renovación política, es uno de los pocos integrantes que queda de lo que se llamó la cooperativa justicialista, que era una estructura bastante nefasta del peronismo desde hace muchos años y que ya estaba retirado y que bueno, ahora no sé por qué motivo vuelve y está en este espacio que pretende la renovación. No me quiero meter en lo que hacen ellos, pero era solamente para aclarar de que nosotros hemos hecho el esfuerzo y hemos tendido el diálogo hasta última instancia para llegar a un entendimiento y no se pudo. Bueno, antes de hablar de las propuestas del doctor Martín del Tin como candidato a intendente, yo le pregunto, pregunta a la gente hasta qué hora está el camión de la fruta, primero. ¿Hasta las 18 horas? Sí, tenía entendido que hasta las 18. Si por ahí con la lluvia no se alcanzó a vender todo, quizás está todavía un ratito más. Bueno, pero sí está. Para la gente que está necesitando ir a comprar, está barato todo. Bueno, ahora antes de ir a las propuestas de Martín del Tin, intendente por el Frente Justicialista, que es en este caso el Frente para la Victoria, ¿por qué razón? Usted dijo recién la razón, que por qué no se juntaron, pero no tienen, digo, un poco de preocupación, ya que los votos justicialistas en este caso se van a dividir y esa separación de ambos espacios políticos no le está favoreciendo al oficialismo de Las Toscas? Mira, Antonio, yo creo que yo no voy a desconocer de que quienes hoy están participando en el 100% santafesino han venido haciéndolo a lo largo de su historia en el justicialismo. Yo creo que con la adecuada información la gente no dividiría votos. Creo que los justicialistas acompañarán esta lista, este espacio, con César, con Mónica, con Petu, con el sindicato del cuero, con lo que se viene dando es un fenómeno espectacular, sin desmerecer a lo que puedan hacer ellos en su espacio y en lo que están construyendo. No debería haber una división de votos. Creo que ahí está claro, quienes apuestan a un nuevo partido, quienes apuestan a Cachi Martínez, quienes apuestan a Cariñano, quienes apuestan a ese sector, lo harán seguramente optando por ese espacio político, lo cual es respetable. Nosotros sinceramente creemos que el hecho de que el Frente para la Victoria, la línea de la presidenta y el justicialismo local estemos hoy unidos y trabajando es lo que nos va a posicionar como la clara alternativa de cambio del actual intendente Leandro Chamorro. Nosotros tomamos el proceso del 11 de agosto como una primera medida, si se quiere, o como un primer arranque. De todas maneras sabemos que nuestra definición es el 27 de octubre y ganarle la intendencia a Leandro Chamorro. Tenemos contacto con gente, no estoy hablando de dirigentes, estoy hablando de votantes que votan en otros sectores y que están dispuestos a acompañarnos en esto que implica un cambio y una transformación de Las Toscas. Bueno, ¿cómo es recibido Martín del Tin cuando recorre los distintos hogares de los tantos barrios que hay acá en Las Toscas? Gente que tal vez nunca lo haya visitado, usted que no haya tenido la posibilidad de charlar, dialogar, hoy lo hace como candidato. ¿Y cómo es recibido? Bueno, hay dos cosas. En primer lugar, nunca me han recibido como candidato, pero tengo la grata sorpresa por ahí de que nos encontramos con un amigo o con otro. Ayer, sin ir más lejos, parábamos acá en Santa Lucía a ver a una persona y al lado estaba la mamá de un amigo y nos sentamos, nos copamos tomándonos mate. En realidad por ahí no nos conocen como candidatos, porque uno siempre ha ido en otro carácter, o de amigo, o de acompañante del candidato, o de lo que fuera. De todas maneras, hasta la gente que nunca me ha visto nos recibe con mucho respeto. Es fundamental, y en esto lo voy a decir porque es razón de verdad, cómo anticipa nuestras intenciones para con el sector que más nos necesita la presencia de César López y de Mónica Chávez con nosotros,
y que realmente es parte del equipo que va a integrar el municipio, más allá de que César tenga la función de tener que ir a sentarse en una banca de concejal. Pero y en ese contexto y en esa charla, y cuando empezamos a hablar de las propuestas, y cuando no le mentimos a la gente porque no le estamos prometiendo una casa nueva, las cosas se distienden, Antonio, y la verdad que en algunos casos nos sentimos escuchados y en muchos casos nos sentimos acompañados, nos sentimos con adhesiones, y la verdad que es muy reconfortante la gira, ¿no? Bueno, por último decía el tema más importante, que es el peligro constante en estos últimos días de la inundación para muchos habitantes que viven a la vera del arroyo Las Toscas. Recién casualmente nos llamaba un señor de la calle 14 y 7, un señor de apellido Acosta, que con su familia y familias que están muy cerquita de la casa de él, están temiendo que esta noche los llegue el agua porque está a punto ya de desbordar el arroyo, y más si sigue lloviendo, dice. Sabemos que están recorriendo. Antonio, bueno, ¿cómo encuentra a esa gente? ¿Y cómo ayudan a esa gente? Nosotros en realidad creemos de que es un problema inminente, como lo dice bien el vecino. El nivel del agua está muy cercano a las casas que están cerca del arroyo. Hoy esta mañana, pues nosotros constantemente vamos a la mañana, al mediodía, a la tarde, a veces a la noche, estamos viendo cómo está el nivel del agua, porque tenemos amigos, conocidos que están ahí cerca de que si tienen que evacuar o no, si tienen que salir o no. Y teníamos la ilusión esta mañana, porque había bajado un poquito el agua, y resulta que llovió. Ahora empezó a llover. Lo que yo te decía, encima el tiempo está un poco afirmado. Tomen todos los recaudos, gente, de tener las cosas quienes están cerca del agua y demás. Nosotros tenemos entendido de que el municipio tiene previsto lugares, tiene previsto por lo menos cómo evacuarlos. Después lo demás, bueno, son temas que no, yo quisiera que después quienes se evacúen opinen cómo fueron tratados y demás, y que lo hagan. Son temas que para mí, como diciéndolo en lenguaje vulgar, como que con los que no se jode. Así que yo no quiero hacer de esto. Nosotros ya nos hemos puesto a disposición del municipio en su momento, como fuerza política, como grupo, somos un montón de gente que a su vez podemos convocar mucha gente más como voluntarios a trabajar, y en lo mínimo, en lo que podemos, en lo que sacamos en nuestro bolsillo, le hemos dado una mano a uno, a otro, qué sé yo, pero eso es mínimo. La ayuda nosotros entendemos que tiene que venir del municipio, de la provincia. La nación se ha puesto en contacto con la provincia. Digo, las soluciones materiales tienen que venir desde ese lado. De todas maneras, estamos a disposición al que le podamos cuartear, que le podamos una mano, que sea para sacar las cosas, los bienes, y bueno, lo haremos. Esperemos, Antonio, que esto no se complique, porque es durísimo para esa gente. Ahora, yendo más allá de las circunstancias, ¿hace cuántas inundaciones que pasa lo mismo? Sí, es cíclico. Entonces, bueno, Antonio, pero ahí toma razón, porque cuando uno lo dice puede quedar como una frase linda y de conveniencia, decir organicémonos, planifiquémonos y veamos cómo de ahí vamos para futuro. Pero ya tenemos mucha inundación en el lomo como para seguir teniendo familias en zonas donde la inundación les afecta a sus casas. Y eso tiene que ser una decisión no del intendente, del municipio, de las instituciones, y entonces avalemos el gasto que hay que hacer, y hay que erradicar esas casas de ese lugar. No hay otra manera. O sea, y que no me diga, o si no, traerme todos los intendentes que vos me mencionaste, y que me diga quién realmente lo hizo. No, es más, han construido casas en ese lugar, en zona inundable, en zona baja. Entonces, digo, ¿de qué estamos hablando? Bueno, eso se trata justamente de guiarse por parámetros, por planificación, de tener las cosas ordenadas, ¿me entendés? Y decir, bueno, sector vulnerable, esto es un sector vulnerable. Aunque el tipo tenga trabajo en la curtiembre, pero si está en ese lugar, es un sector vulnerable. Y nosotros tenemos que planificar cómo salimos de esas cuestiones, para que cada vez que venga el agua, nosotros lo escuchemos a Antonio Ávalo, pongamos el mate y comemos torta frita tranquilo. Y no estar pensando si no entra el agua en la casa. De eso se trata. Otra cosa,
nosotros cuando estamos ideando con el ingeniero, con el arquitecto Iglesias, porque hay algunas partes de nuestra plataforma que lo van a tener que explicar quienes lo están haciendo. Uno tiene la directriz política o la idea de lo que quiere realizar, pero sinceramente necesita la apoyatura técnica para explicar cada cosa. Lo mismo en el área de deporte y lo mismo en el área de cultura. Uno tiene la visión política y luego quien desarrolla la parte técnica explica más en detalle. Pero nosotros con Pipi estamos trabajando en una idea política, por supuesto, que yo tengo, que es en un gran complejo cultural y deportivo, ¿cierto? Y que ya lo vamos a desarrollar mejor en otra oportunidad. Pero me refiero a que va a ser una gran instalación con sanitario, con esto, con otro, que le va a dar el relieve, la importancia, que lo va a motivar a los chicos del barrio para después hacer sus torneitos ahí, que le va a dar la posibilidad de hacer básquet, que vamos a poder hacer torneo de vóley, que vamos a tener, digo, el que conoce el polideportivo que hizo Roque Chávez en la comuna de Villa Guillermina, bueno, eso va a ser chico, tenemos que hacer algo grande. Ahora, en esta circunstancia, sería un lugar ideal de plan de contingencia evacuado. Digo, lo uno siempre va con lo otro, porque puedes tener un problema, pero siempre tenés que tener alguna solución alternativa. El problema es que nosotros estamos con la frazada muy corta. O sea, la tiramos abajo y la tiramos acá. Evacuado en los 2 primeros años, porque uno supone y cree, bueno, que con la propuesta y el proyecto, eso va a quedar para parque y no para vivienda. Eso tiene que quedar para parque. Eso tiene que quedar para parque. Pero digo, que corta la frazada, porque si alguna de estas dos cosas se hubieran hecho, seguramente que tendríamos una solución. No sé si me seguía, Antonio. 18 horas, doctor. Ahí me están diciendo que redondee, pero bueno, yo le agradezco mucho. Le agradezco mucho la atención que tuvo para acercarse a la radio, y seguramente vamos a seguir hablando porque hay mucho más. Y la gente sigue pidiendo propuestas. Y bueno, la que lanzó hoy, que fueron pocas porque hablamos de otras cosas, seguramente la gente ya la está asimilando y la está evaluando para el 11 de agosto y para el 27 de octubre. Así que vamos a continuar hablando de las propuestas de Martín del Tin, candidato a intendente por el Frente para la Victoria en la Ciudad de Las Toscas, y vamos a invitar a los otros candidatos de la misma lista y a los otros candidatos de las distintas listas para que la gente escuche las propuestas en todos los medios de comunicación, porque todos llegamos a un pequeño sector, pero entre todos llegamos a la totalidad de la gente. Así que le agradezco mucho. Gracias, Antonio, gracias a vos, saludo a todos los chicos que están acompañando el camión de fruta para todos, y bueno, y aprovecho un ratito para agradecer a todo el equipo de campaña que realmente se está portando muy bien y que día a día uno se siente mucho más fuerte, más acompañado por la ciudad de Las Toscas.